Muy buenos días, hermanos, hermanas. Qué bueno que nos escuchan el día de hoy. Quiero compartir con ustedes de una historia que sucedió en Egipto, como puedes ver la imagen de aquí atrás, acerca de un personaje muy conocido en la Biblia que se llamaba José. Algunos lo conocen como José el Soñador. Él tenía muchos sueños, tenía visiones de Dios. Pero quiero compartir contigo algo que pasó de cómo él nunca dejó que la desesperación fuera la que guiara su destino. Pero antes de entrar a la historia, quiero compartirte otra historia. Esta es un poco más moderna. Se trata de acerca de una mujer que se llamaba Florence Chadwick, que fue conocida como la primera mujer, eso fue hace como 80 años, la primera mujer que cruzó nadando el Canal Inglés, también conocido como Canal de la Mancha. En ambos sentidos, esto lo logró ella, fue la primera mujer en lograrlo, pero en 1952 decidió cruzar desde la isla de Catalina hasta la orilla de California. Es una distancia de 22 millas, más o menos como unos 30 kilómetros, y ella decidió hacer esta hazaña, pero el día que escogió para su mala fortuna era un día donde había mucha niebla. Entonces comenzó a nadar, y ella tenía un bote que la estaba siguiendo para, pues simplemente por si tenía algún calambre, algún problema, ella no se fuera a ahogar, simplemente la pudieran asistir. Entonces fueron a través de todo el camino, iban a un lado de ella, y también para verificar que se había logrado la hazaña. Y saben que ella había nadado por 15 horas. Yo no sé si alguna vez tú te has puesto a nadar. La verdad es que dar varias vueltas a una alberca y terminamos agotados. Imagínate 15 horas nadando. Y llegó un momento en que se comenzó a desesperar. Decía, no, es que no lo voy a lograr, es que no lo voy a lograr. Y su mamá iba precisamente en el bote y diciéndole, ya estamos cerca, si puedes llegar. Ya ven cómo son algunas mamás, ¿verdad? Que les gusta motivar a los hijos. Pero esta mujer llegó a un punto donde ya se sentía emocionalmente y físicamente agotada. ¿Y saben qué fue lo que decidió? Dijo, ya me cansé, no voy a llegar, ya, súmame al bote. Aunque su mamá le decía, no, mira, ya está cerca, no te rindas. Ella dijo, no, 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 ya me voy a subir. Como a veces no queremos escuchar a las mamás, ¿verdad? ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Cuando ella subió al bote, y obviamente no veía nada, o sea, ella decía que no lo iba a lograr porque acuérdate que comenté que era un día donde había mucha niebla. La neblina no la dejaba ver nada, no se veía más de 2 metros adelante. Entonces se rindió, se subió a la lancha y ¿qué crees? Ya nada más estaban como a 700 metros de lograr, lograr esta hazaña también. Obviamente avanzó unos metros más adelante el barco, se despejó la niebla y lograron ver la orilla. Y sabes qué, ella se sintió tan mal que después de todo lo que había nadado, después de todo el esfuerzo, y todavía tenía fuerzas para llegar, pero lo que dijo ella es que todo lo que podría ver yo era la niebla. Y si tan solo hubiera yo visto la orilla, yo hubiera seguido y lo hubiera logrado, pero no podía verla. Y sabes que nosotros a veces estamos igual, que no podemos ver la salida, que no podemos ver la orilla y simplemente nos rendimos. Pero hubo una persona que no se rindió y de esto quiero hablar contigo. Lo encontramos en Génesis, capítulo 41, versículos del 50 al 52 y dice así, y nacieron a José dos hijos antes de que viniese el primer año de hambre, los cuales dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Mira, Manasés significa olvidar y Efraín significa fructífero. Hoy podríamos pensar, pues qué extraño nombre. O sea, darle a tu nombre, a tu hijo el nombre olvidar. O sea, imagínate decir, oye, tú olvidar, ve por las tortillas. Pues lo más probable es que pienses que se le va a olvidar. Y tú, fructífero, pásame el control. O sea, ¿no crees que la gente se reiría al escuchar esos nombres? Lo que pasa es que en esos tiempos
los israelitas les daban nombres a sus hijos. Si ocurría algo espectacular en la fecha de su nacimiento, un acontecimiento, entonces les daban nombre que reflejara ese evento especial, o se esperaban, se esperaban a que tuvieran suficiente edad para darles un nombre que reflejara el carácter de ellos. El día de hoy no hacemos eso, le damos nombres de antepasados, vemos el libro de los nombres de los bebés, o sea, a ver, sugiérame nombres, pides en el Facebook opciones para nombrar a tu bebé. En ese tiempo no era así. En ese tiempo era porque significaba algo, como en este caso de José, que decía es que Dios me hizo olvidar. Y se trataba de olvidar los malos tratos. Mira, acuérdate que a José no le fue muy bien de joven. Este joven, José, era un hombre que había pasado por cosas muy difíciles. Y él está diciendo es que Dios me hizo olvidar. Dice el tiempo en la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque fue un tiempo angustiante. Dios le había dado a José sueños. Y esos sueños él va y se lo cuenta a sus hermanos, se lo cuenta a sus papás, y ellos se ofenden de ver cómo Dios lo iba a levantar a él. O sea, la verdad es que eran sus medios hermanos y lo único que logró José es que lo odiaran. Sus hermanos, a él decir los sueños que Dios les había dado, no te sorprenda que el día de hoy también gente le caigas mal si tú hablas del sueño que Dios te ha dado a ti. Espero que no tengas a tu alrededor gente como la tuvo José, al grado que él tuvo que olvidar. Imagínate, para darle ese nombre a su hijo, es que Dios me ha hecho olvidar, o sea, los traumas, Dios me ha hecho olvidar los fracasos, el odio que con el que crecía a mi alrededor. O sea, imagínate a José sentándose a la mesa y todos viendo lo feo. Después de todo el consentido de su papito Jacob, ¿sí? Y su papito lo consentía, era el consentido. Y aparte, le hizo un suétercito de colores. Y en ese tiempo los colores no eran fáciles de conseguir como el día de hoy, que vas al mercado o lo compras online, tantas opciones que hay para comprar el día de hoy online. ¿Y qué color quieres? Se dan opciones, se dan tallas. En ese tiempo los colores no eran tan fáciles de conseguir, no había colores sintéticos, eran colores que se obtenían pues a través de pigmentaciones que se lograban principalmente a base de plantas o de insectos. Y era caro precisamente hacer eso. Pero entonces, fíjate, su papá le dieron un suéter, este, un manto, y tenía muchos colores, o sea, era una inversión cara. Y lo veían sus hermanos ahí con su manto de colores. ¿Y sabes qué? Generó odio de sus hermanos porque a él lo ve mejor, él lo ve diferente, a él lo quiere más. No tienes una idea de cuánto daño llegamos a hacer a los hijos cuando llegamos a tener favoritos o preferidos. En este caso, sus hermanos lo odiaron. Y todavía, en colmo de todo eso, él tiene una visión y va y se las cuenta. Les cuenta los sueños que Dios le ha dado y eso genera más odio, de que todos se inclinaban ante él. Ese era uno de sus sueños. Dice, ¿cómo crees que nos vamos a hincar ante ti? O sea, aparte de que eres el consentido, entonces tu mantito de colores y todavía quieres que nos hinquemos, estás bien mal. O sea, todavía lo odiaron más. ¿Y qué fue lo que pensó? Pensaron matarlo. Lo echaron a un hoyo. Y luego cuando estaban pensando matarlo, se les ocurrió otra idea y dijeron, pues mejor vamos a venderlo. Pasaron por ahí una caravana de esclavistas y dijeron, pues mejor nos ganamos un varito. O sea, ¿para qué nos ensuciamos las manos con su sangre? Mejor nos ganamos un varito. De algo nos va a servir. Y lo vendieron como un esclavo. Y todavía, como si no fuera suficiente, el que fue esclavo luego terminó en prisión, aquí en Egipto. Imagínate una prisión en este lugar, en el desierto, si ahorita que estamos viviendo la Calígula y que a veces no aguantamos el calor, pero no estamos viviendo en desierto la mayoría. Imagínate vivir en un desierto y luego una prisión en un desierto. ¿Tú crees que tenían aire acondicionado en este lugar? Claro que no, ni siquiera había. Que aunque tenían métodos ingeniosos los egipcios para refrigerar, no creo que fueran tan amables con los esclavos, y mucho menos con aquellos que habían sido esclavos y luego arrojados a prisión. Entonces, por 17 años, José fue cautivo en Egipto. Primero como un esclavo,
y después como un prisionero. Mira, si tú has pensado que te ha ido mal en la vida, y si tú has dicho, es que me llueve sobre mojado, o sea, nada más pasa, no sé si alguna vez has llegado a pensar o decir, no más falta que pase un perro y me orine. Sí, ¿sabes qué? Así estaba José. Después de ser esclavo, después de dejar todos los comodidades y lujos que tenía con su padre allá en Canaán, lo venden sus hermanos de esclavos, se lo llevan y luego después te viene la cárcel. Pues claro que él necesitaba olvidar esos tiempos en los que sus hermanos lo hicieron pasar mal y luego la aflicción. O sea, pasó la aflicción y todavía lo pone en un lugar de excelencia, por eso dice, es el tiempo de olvidar y es el tiempo de ser fructífero. O sea, sí hay esperanza para mí, pero fíjate, lo interesante es que cuando José fue vendido como un esclavo, lo interesante es que José fue el mejor esclavo que podía lograr ser. O sea, él dentro de su mala fortuna, de su desesperación, él decidió ser el mejor. Oye, pero es que eres esclavo, pues voy a ser el mejor esclavo. Es que en ese trabajo me pagan mal, pues voy a ser el mejor. Es que ellos hacen como que me pagan, entonces yo voy a hacer como que trabajo. Sí, esa no fue la mentalidad que llevó a José a ser un vencedor y a no amargarse. Precisamente es cuando comienza la amargura en nuestras vidas, cuando decimos, pues es que es lo que me tocó, pues ni modo, pues voy a vivir la vida, pues ya que. No, él dijo, yo voy a ser el mejor esclavo. Y fue el mejor esclavo a grado de que su amo cuando lo vio, él dijo, pues lo voy a poner encargado de todo y lo levantó. Ya no tienes que fregar los pisos, ahora te vas a encargar de que todo esté bien en mi casa. ¿Por qué? Porque logró ser el mejor. Porque a pesar de la desesperación, a pesar de la mala fortuna, a pesar de lo injusto de la vida, él decidió no vivir amargado y dijo, yo voy a ser el mejor esclavo que pueda ser. Eso sí nos enseña el día de nosotros. Las situaciones que estamos pasando, yo me pregunto, ¿eres el mejor vecino? ¿Eres el mejor empleado? ¿Eres el mejor jefe? ¿Eres el mejor hermano? Si no lo eres, entonces aprende esta historia de José. El primero comenzó a olvidar, o sea, no voy a dejar que, que ese pasado tenebroso que tuve de sufrimiento ahora me nuble en el futuro, me nuble en el presente. Yo voy a vivir con paz, voy a vivir con gozo. Que te ha ido mal en la vida, sí, pero yo voy a ser el mejor, voy a ser el mejor vecino. Pero no me hablan, las voy a sonreír, pero les hablo y no me contestan, tú sigues saludando. Sigue sonriendo. Vas a ver cuando tengan necesidad y tengan problemas, te van a voltear a ver a ti y van a pedir que ores por ellos. Sé el mejor compañero de trabajo. Sé el mejor alumno. Sé el mejor hijo. Sé el mejor esposo. José fue el mejor esclavo que podía ser. Y luego, cuando injustamente lo echaron a la cárcel, ¿sabes qué hizo? Ser el mejor prisionero. Ah, caray. Lo pusieron encargado de todos los demás prisioneros. ¿Por qué? Pues porque él era el mejor. A pesar de las circunstancias. No dejes que tus recuerdos dolorosos afecten tu presente y te llenes de amargura y no seas el mejor. Mira, eso nos enseña José. Él fue el mejor. Y yo pienso que cuando él estaba ahí en esa cárcel, en el calor, en el hambre, en la suciedad, en ese momento él se acordaba de los sueños que Dios le había dado. Y sabes que él lo seguía creyendo. Él seguía creyendo. Por eso algunos le han puesto el título de José el Soñador, porque él soñaba despierto, soñaba que él podía ser el mejor, soñaba que él podía ser el mejor prisionero y lo fue. ¿Y sabes qué? Cada vez que José era el mejor, Dios lo levantaba. Si tú te pones a revisar el contenido del libro de Génesis, te vas a dar cuenta que como una tercera parte de este libro está enfoca en la vida de José. Pero en todo esto que vemos de José, nunca lo vemos que esté desanimado. Nunca dejó que la amargura hiciera hueco o nido en su corazón. Nunca dejó que la desesperación lo llenara de lágrimas y lo imposibilitara, lo incapacitara para ser un siervo de Dios en la condición que se encontrara. Lo que vemos acerca de él es que él está nombrando a sus dos hijos.
Y está diciendo, ¿por qué? Dice, lo voy a llamar Manasés, porque Dios me ha hecho olvidar todos los tiempos difíciles que pasé en la casa de mi padre. Y al segundo lo voy a llamar Efraín, porque Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Mira esta tierra que hoy en día es de turistas. Para José no fue turismo, él no fue a ver las grandes pirámides, no fue que le dieran un tour en camello, él fue a ser afligido a ese lugar. Y esto lo vemos en Génesis 41 del 51 al 52, el pasaje que vamos a leer, pero él se enfocó en Dios. En medio de la adversidad, en medio de los problemas, se enfocó en Dios y dijo, Él me ha hecho olvidar. Y tal vez, hermano, es lo que necesitas el día de hoy, Manasés. No necesariamente que tengas más hijos, posiblemente sí, pero lo que necesitas es que Dios te ayude a olvidar y que Dios te haga fructífero. Donde tú estés, mira, siempre hay oportunidades. Algún vecino que quiere pasar tiempo contigo, ve con él, convive con tu vecino, con su familia, hazlos amigos y luego como amigos invítalos a que vayan a la iglesia. Compárteles algo más grande que puede pasar en su vida, compárteles el amor de Dios. Mira, José estaba conectado a Dios en medio de su cautiverio. Por ejemplo, vemos aquí en el Génesis 39, vamos a ver versículos del 1 al 3, dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Fíjate, a pesar del cautiverio, Dios estaba con José. A pesar de la enfermedad, Dios puede estar contigo. A pesar de la necesidad, a pesar de la escasez, Dios puede estar contigo. Y sabes que él era un hombre exitoso aún en medio del cautiverio. Entonces podemos pensar, no, hermano, cuando yo salga de deudas, entonces voy a ser un hombre exitoso, una mujer exitosa de Dios. Dios te puede usar en tu cautiverio. Dios te va a hacer olvidar las cosas de tu pasado que te duelen, que tal vez deberían de arrastrarte a que no te levantes, olvídalo, ponlo en las manos de Dios, entrégale esos recuerdos a Dios. Dios estaba con José y lo vio su amo y lo puso encargado de todo. Entonces en ese momento su vida se mejoró porque ya no tuvo que estar fregando pisos, ¿sí? Azotes. Su vida mejoró. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo prosperar. Y Dios te puede hacer prosperar en el lugar que tú te encuentras el día de hoy. Aunque tú no veas esperanza, aunque tú no veas para dónde o cómo puede suceder, acuérdate que Dios es un camino donde no lo hay. Y sabes que Él lo puso encargado de todo. Pero luego, todo iba muy bien hasta ese punto. O sea, ya José ya tenía autoridad, ya tenía poder, ¿verdad? Se le pudo haber subido a la cabeza. Pero ¿sabes qué? Luego sucede algo difícil que él es probado en otra área en su vida. Y la esposa de Potifar, pues le empieza a hacer ojitos a José. Y José, en lugar de tomar el camino fácil y decir, bueno, pues ya me puso encargado de todo, ¿cuál es el problema? O ella me loqueó, no es mi culpa, ella me hizo ojitos, estaba sola, estaba triste. No, él dijo, yo no voy a pecar en contra de Jehová. Y él no quiso tener una relación amorosa con una mujer casada que sabía que eso no le iba a agradar a Dios. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Lo acusó su esposa y dijo, es que este majadero intentó abusar de mí y ay, llorando ahí con el esposo. Y fíjate, esto vemos la historia en Génesis 39 del 20 al 21 dice, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban a cuidado de José, porque Jehová estaba con José y él lo hacía. Jehová lo prosperaba. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el jefe de la guardia?
Potifar. Lo pudo haber matado, pero por la misericordia de Dios no lo mató, simplemente lo echó a la cárcel y dijo dónde estaban los presos del rey. Mira, esa era como la máxima seguridad de ese tiempo. Lo echaron a la máxima seguridad, estuvo ahí en la cárcel y dice que en medio de la cárcel, en medio de su adversidad, dice, le extendió, Jehová estaba con él y le extendió su misericordia. Alguien puede decir, ay hermano, ¿cómo alguien puede creer en Dios después de eso? Y es algo muy humano de pensar, decir, oye, pues que primero fuiste vendido esclavo por tus hermanos y luego como esclavo te acusan de algo que no hiciste y terminas en la cárcel. ¿Cómo que Dios está con él? Claro que no, Dios lo abandonó. ¿Y lo que pensarías? Es que Dios ya me abandonó, yo estoy en la necesidad, estoy en la angustia, yo no nada más he hecho lo bueno, he seguido a Dios y mira cómo me pasan estas cosas, ¿por qué Dios lo permite? ¿Has escuchado estas frases antes? ¿O tal vez las has dicho? Sin embargo, vemos que había gracia en medio de la adversidad, porque sabes que José no era una persona que se llenara de amargura y él seguía sirviendo a Dios a pesar de las circunstancias. Pero sabes que Dios estaba preparando su carácter, porque después Dios lo puso en cargo de todo Egipto solamente por debajo de Faraón. Fíjate cómo pasó de ser un esclavo a ser el segundo hombre más poderoso de todo Egipto. ¿Sabes por qué? Porque él fue fiel en los momentos difíciles, cuando todo estaba mal, cuando él tenía que llenarse de amargura, él dijo, Jehová me hizo olvidar, voy a olvidar. Pero es que te vendieron como esclavo, lo voy a olvidar. Pero es que me hicieron tanto daño, oh, lo voy a olvidar, voy a perdonar. Lo voy a dejar atrás, voy a seguir hacia adelante, decía el apóstol Pablo, a la meta, a lo que Dios tiene para mí. Yo no voy a quedar atrás atado, amargado, pensando que no me lo merezco, que me deben de pasar cosas diferentes, que me debe haber más prosperidad en mi vida, porque tengo escasez. Olvídalo. Hazlo como José, para que veas la misericordia de Dios. Y luego todavía Dios lo hizo ser fructífero. Y voy a dar fruto. Voy a evangelizar, voy a predicar, voy a orar por los enfermos, voy a clamar que la sangre de Cristo tiene poder cuando le pongan las manos a los enfermos. Voy a seguir hacia adelante. ¿Y sabes qué? Otra vez Dios estaba con él. Aún en medio de la cárcel, aún en medio de ese lugar de tormento, en la máxima seguridad, donde estaban los prisioneros del rey, enemigos políticos, gente odiada, tal vez sentenciada a muerte. Y así fue como él conoció, precisamente porque era el lugar de los presos de rey, fue que conoció a un copero y al panadero, los dos de rey. Hoy no voy a hablar acerca de lo que pasó ahí, pero precisamente ese lugar donde Dios lo llevó es como él tuvo acceso al hombre más poderoso de Egipto y del mundo en ese tiempo, que era Faraón. ¿Ves cómo había un plan? En cosas que podemos pensar aquí no hay bendición de Dios. Aquí solamente hay tormento. ¿Por qué sigues sirviendo a Dios? Sí, mira cómo te ha abandonado. Mira cómo te dejó y cómo es que te puedes enfermar si lo único que haces es servirle. Yo he escuchado esas frases. Lo único que yo he hecho es servirle a Dios. ¿Cómo permite? Mejor piensa, como decía José, Dios me ha hecho olvidar y Dios me ha hecho fructificar para que veas la mano de Dios en tu vida. Mira, 4 veces en este capítulo se nos dice, y Dios estaba con él. Y aquí es donde podemos hacer una pausa para decir, pues es que no suena como que Dios estuviera con él. O sea, si te venden como esclavo y luego acabas en la cárcel en Egipto, pues no suena como que Dios está contigo. Pero fíjate, aquí en Génesis 39, en 4 ocasiones, nos muestra que Dios estaba con él. Sin embargo, cuando tú ves otros personajes en la Biblia, como Samuel, David, solamente en una ocasión se dice Dios estaba con él. Pero vemos aquí, en 4 ocasiones se nos dice que Dios estaba con él. ¿Sabes por qué? Porque en los momentos difíciles de la vida hay que recordar que Dios está contigo. Él no te ha dejado. Él dijo que no nos iba a abandonar, que no nos iba a desamparar. Y eso fue lo que pasó aquí con José. Tal vez necesitas recordarlo de vez en cuando, que Dios está contigo. No caigas en el desánimo. No pierdas el ánimo, llénate de valor. Mira, eso fue lo que ayudó a José. Estaba en una tierra extraña y luego todavía tuvo que aprender el idioma. O sea, él no hablaba egipcio. O sea, imagínate
ser vendido como esclavo y todavía ver que tus carnales se llevan un varito, se llevan oro, ahí está viendo cuándo les pagan, pum, pum, moneda tras moneda. Y todo, ¿qué onda? Y se lo llevan, ¿y tú crees que se lo trataron bien? Los de la caravana, ¿tú crees que lo llevaban como principito arriba de un camello? Claro que no. Él fue subiendo todo el camino hasta llegar a Egipto, al lugar donde lo fueron a vender. Y luego tú crees, ¿cómo se ha de haber sentido ahí en el mercado de esclavos cuando lo pararon? Y tenemos y él sin entender porque no habla egipcio. Y todavía lo ponen a lavar pisos y a cargar y a que hacer quehaceres, y él en medio de eso aprendiendo el idioma, este, y las costumbres, y luego la comida es diferente, y los sabores, y después de todo eso, mira, es un gran estrés en el que él vivió, pero en esos momentos él volteaba a Dios y le decía, Señor, ayúdame a olvidar. Por eso conoció a su hijo, así le llamó Manasés. ¿Por qué? Porque ahora cuando lo recuerdo ya no me duele, porque yo ya lo perdoné. Tal vez necesitas tú también dejar que Dios haga algo espectacular en tu vida. Tal vez estás pasando por un problema de salud, o tal vez hay una relación que se está destruyendo, cayendo en pedazos, o tal vez tienes un trabajo que te hace sentir miserable. Entonces lo que necesitas es decir lo mismo que decía José, Señor, yo voy a ser fructífero y yo voy a olvidar. No me voy a llenar de amargura. No voy a dejar que en medio de las circunstancias Dios me llene de amargura porque Dios no te va a dejar. No te va a dejar. Él va a estar contigo. Él nos prometió que iba a estar contigo. También se lo dijo Dios a Josué. Esto lo vemos en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso también lo vemos en Filipenses 4, de 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate, está diciendo regocijaos en el Señor. Y otra vez los digo, regocijados. Hay que llenarnos de gozo, no te llenes de amargura, no dejes que, mira, ese no es un fruto del Espíritu Santo, la amargura. Eso es un ataque del enemigo. Deja que Dios inunde tu corazón, tu ser de misericordia, que tengas esperanza el día de hoy, porque así como Dios levantó a José, también Dios te va a levantar a ti el día de hoy. No te ha ido tan mal como le ha ido a José. Y sabes qué, Dios tiene un plan también para tu vida. Y tal vez los lugares donde tú has estado, o los lugares donde estás ahora, son parte del plan de Dios para tu vida, para levantarte una posición de influencia en el cual tú puedas impactar la gente que te rodea, en el cual tú puedas compartirles del amor de Dios, así como lo hizo José. Él siguió compartiendo del amor de Dios y hasta llevó todo su pueblo a una tierra donde les dieron para que ellos tuvieran un lugar para vivir. En medio de la sequía tuvieron alimento. O sea, Dios tiene un plan increíble para tu vida. Atrévete a creerlo. Atrévete a creer que Dios tiene algo para ti, que Él te creó con un propósito, pero aprende a olvidar las cosas que te dañaron y a ser fructífero, dar fruto, porque Dios quiere que tú lleves fruto y fruto en abundancia. Hermano, hermana, si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo, dale like. Nos vemos la próxima semana, pero déjame orar por ti un momento. Padre Celestial, te agradecemos por todas tus bendiciones en nuestra vida, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y Señor, yo sé que han pasado cosas en mi vida que me han causado daño, Señor, que me han lastimado, pero así como dijo José, Señor, Manasés, gracias que me ayudas a olvidar, Señor. Gracias, Señor, que todo el dolor, lo puedo dejar atrás y no me va a arrastrar el día de hoy a una amargura. Yo me olvido, Señor, de lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante, hacia la meta y voy a llevar fruto, Señor. Efraín, Señor, voy a llevar fruto en abundancia en medio de mi aflicción, en medio de esta tierra de aflicción. Yo voy a llevar fruto en abundancia, Señor. Ayúdame, Señor, a que esto sea una realidad en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bendiciones, hermanos. Compartan este video.